El corazón del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 25. Consorte, dijo el ángel de pelo negro con alas marrón oscuro, el color que no había visto en ningún otro ángel. General Hiran, tengo instrucciones del general Rayas de preguntarle por Mailla, dijo el hombre con expresión impasible. ¿Está contenta? Pensando de nuevo, Elena recordó que Mailla había hablado calurosamente de Rayos y su esposa. Nunca le habían tratado mal. Sí, respondió ella. Ella está descubriendo sus alas. Por primera vez en su vida, Mailla era libre de ser exactamente quien ella quería ser, y ella era extraordinaria. ¿El jefe de espías la trata bien? Hiran sonrió. La pregunta es del general Rayas. Dice que sabe que no tiene derecho a hacer esa pregunta, pero Mailla no tiene padre que la vigile. No, su padre había sido el consorte de Nea y un inútil desperdicio de espacio por lo que Elena sabía. Ella tiene una madre muy aterradora. Nibriti la ama. Esto no lo dudo, murmuró Hiran pensativo. Pero creo que pasará a Nea y Nibriti. Ellas han sido la relación más importante que los demás. Incluso en el odio, están obligadas para siempre. Fue un comentario inesperado y perspicaz. La madre de Mailla y Nea eran gemelas, pero no era el vínculo lo que las unía. Fueron siglos de emociones, de memoria, de traiciones. Elena comprendió el mismo lío de emociones que la unía a su padre. Jason y Mailla están muy contentos, dijo, sabiendo que ella no revelaba ningún secreto. Lo que no dijo fue que el hombre conocido por su impenetrable oscuridad haría cualquier cosa por su princesa. Cualquier cosa. Había hecho que el maestro espía fuera dolorosamente vulnerable si Mailla no estuviera exactamente la misma vulnerabilidad. Si Jason le preguntaba, Mailla tendría su propio corazón. Estoy seguro de que el general Rayos se alegrará de oír eso, dijo Hiran con suficiente calidez, que sabía que respetaba al otro hombre. Su compañera de corazón, Brigitte, ha enviado un regalo para Mailla. Una pausa. Con la relación fría entre su consorte y mi señora, se han sentido desleales al llegar a Mailla, pero no pudieron dejar pasar esta oportunidad. Sería un gran favor si pudieras llevar un regalo a ella. Puedo hacer eso, claro que sí, dijo Elena, sabiendo que ella también pasaría el regalo con un peine fino. No había ninguna manera en el infierno de que ella tomara cualquier cosa para Mailla que tuviera el potencial de lastimarla. Lo entregaré antes de que llegue el momento de salir de Lumia. Hiram inclinó la cabeza en unos adiós cortés y luego se fue batiendo sus alas poderosamente mientras alcanzaba a Valerius. Sander, mientras tanto, estaba volando muy por debajo, avanzando sobre el dorado paisaje de esta tierra iluminada por el sol. Los filamentos de oro en sus alas y la plata en la parte inferior ardiendo, mientras se sumergía de este modo y con un exuberante juvenil. Recordando Isi y a Ilium, Elena cayó a su altitud. ¿Qué es tan interesante?, gritó cuando estaba lo suficientemente cerca. ¿Hay animales abajo?, gritó. ¿Cabras encaramadas en una cornisa tan estrecha que no puede creer que se estén cayendo? Elena se le unió en una búsqueda de cabras. No era una actividad que hubieran considerado antes. Definitivamente no era Nueva York, pero eso lo entendía a ambos y Sander tenía razones. Algunas de esas cabras debían tener pegamento en el fondo de sus pezuñas o algo así.
El paisaje de abajo no era particularmente montañoso, pero las colinas que existían eran empinadas y carentes de follaje pesado. ¡Magnus! El jinete con cabello de león, debajo de ellos, alzó la vista hacia el grito de Sander y agitó una mano antes de descender sobre el cuello de su negro semental de nuevo. Un hombre claramente en casa con ese medio de transporte, aunque vivía en una zona donde no era exactamente común. Pero los ángeles y los vampiros, como habían aprendido, tenían largas historias. Magnus había podido haber nacido en un paisaje lleno de caballos. Cuando ella, Sander y los demás finalmente pasaron por la frontera amurallada de Lumia, la guardia aérea sumergió sus alas para no ser interpuesto en su camino. Lo primero que notó fue la falta de guardias sin alas. Los vampiros no tenían cabida en Lumia, en ninguna capacidad al parecer, ni siquiera como guardias. La segunda cosa era el tamaño del escuadrón defensivo, y lo que estaba viendo era solo la parte de la fuerza asignada a esta sección de la frontera. Rafael, ¿sabes que Lumia tiene un ejército propio? No tenía fuerzas para enviar tan lejos, pero Rafael podía oírla desde grandes distancias. El crujiente mordisco del viento le recorrió la mente un instante después. ¿Cuán grande? Es solo una estimación, dijo Elena, y luego le dio los números. Interesante. El tono de Rafael era genial. No el arcángel fresco pero pensativo. Lumia siempre ha tenido un complemento de guardia alimentado por voluntarios de todos los territorios angélicos, a menos que uno de los otros miembros de la cátedra haya secundado a un gran número de personas aquí. El Luminata debe haber reclutado más allá de los voluntarios. Elena torció los labios. No veo a ninguno de los arcángeles debilitados. Sus defensas para suministrar una fuerte guardia a los hombres que están destinados a ser un montón de monjes. Podría ser que estos monjes ya no sean neutrales y estén proporcionados a un servicio a un arcángel, señaló Rafael. Le he pedido a Odán que siga atento a su regreso. Vea si puede identificar a alguno de los ángeles en el escuadrón y vea qué pueda descubrir en la ciudad, agregó. Si los ángeles y vampiros que viven allí son agresivos, puede ser una reacción exagerada o posturas por parte de Lumia. Mientras tanto intentaré evitar matar a Charisnón. Eso último no sonaba como una broma. ¿Qué ha pasado? Nada, pero lo miro y veo a Stapri, el ángel más joven que murió en la caída, su ataúd funerario cubierto con flores colocadas allí por sus hermanos guerreros. Mataremos al maldito bastardo un día, dijo. Mejor aún, me gusta imaginar que su poder, el causante de la enfermedad que vuelve contra él de nuevo, pero esta vez es una forma lenta, tortuosa, pero eventualmente fatal. No le des tu energía. Consejos sabios de mi consorte. Intentaré seguirlos. Soplándole un beso mental, Elena voló a una altitud ligeramente más alta cuando los primeros edificios aparecieron en el horizonte. Una colmena de vida en medio de un paisaje árido. Curiosamente, nada tenía más de 2 pisos de altura. Los ángeles tendían a subir cuando construían, aunque las viviendas bajas no eran inauditas dependiendo del clima y la topología de una zona. Lumia en sí era graciosamente baja para la tierra, aunque se sentaba en un ascenso, así que tal vez eso había influido en la arquitectura de la ciudad. Elena quería tener una visión general del lugar antes de aterrizar, ver cuán grande era el área que cubría, estimar cuánta gente tenía que tratar en su casa para desenterrar la identidad de la mujer de la miniatura.
Por lo que ella sabía, esa miniatura había sido pintada hacía siglos y nadie tendría la más mínima pista, pero tenía que intentarlo. Las casas en el borde de la ciudad eran muy pequeñas y coloreadas en tonos tierra, mezclándose en el paisaje. Luego venían los árboles frutales, higos y naranjas quizás, seguidos por el verde impactante de los campos plateados con verduras y regados contra el duro sol y el medio ambiente seco. Las vacas miraron plácidamente a la sombra de las alas que pasaban por encima, y los niños corrieron hacia sus casas. Elena frunció el ceño. Los niños corrían bajo las sombras angelicales en Nueva York, también, especialmente en Central Park, pero siempre intentaban seguir las alas, no alejarse de ellas. Podría ser que Rafael tuviera razón. Los ángeles que vivían en la ciudad eran agresivos y violentos. No es que pudieran ver a algunos de ellos, las únicas alas en el cielo eran de su grupo. Los árboles y las casas rompían las manchas de exuberante vegetación. Las fincas eran pequeñas, cada campo fácilmente desplazado a la izquierda. Cuanto más profundamente volaba la ciudad, más las casas comenzaban a agruparse. Las vegetaciones llegando en pequeñas parcelas que probablemente eran jardines privados. Los tonos de la tierra penetrante por todas partes. No había mansiones, no había balcones ni barreras que pudieran ver. Nada más allí de los 2 pisos que ya había notado, unas cuantas azoteas planas que podían ser usadas como puntos de aterrizaje, pero la gente que vio en ellas no tenía alas. Cada vez más habitantes de la ciudad comenzaron a verse a la vista, algunos sentados bajo las sombras de los árboles, otros haciendo su trabajo en el rostro cubierto de pañuelos de colores. Esas bufandas eran necesarias bajo el despiadado calor del sol. Elena había metido una en un bolsillo lateral cuando ella y Audán se movieron por la suite antes. Era una cosa púrpura brillante con hilos plateados que ella había recogido en su último viaje a Marruecos. En vuelo, el viento enfrió el beso de sol y cualquier daño fue rápidamente reparado por la inmortal capacidad de curar tales pequeñas heridas, tan superficiales. Pero en el suelo, el calor podría ser castigador. Aquellos del grupo de Lumia que no habían pensado traer pañuelos, probablemente harían muy felices a algunos de los comerciantes locales muy pronto. El mercado central de la ciudad apareció por debajo de ellos poco después. Elena había viajado por el mundo como cazadora. Los mercados bulliciosos eran una de sus partes favoritas de cualquier ciudad o aldea. Ya fuera que el mercado fuera el aire libre en una pequeña isla tropical, solo un techo de hojalata que mantenía las lluvias de la tarde mientras la gente regateaba, o un suntuoso en el estrecho laberinto de calles que a menudo era el centro de una ciudad vieja. Los centros comerciales no tuvieron el mismo impacto, aunque Times Square sí. Era la imprevisibilidad que disfrutaba, el no saber qué puesto o tienda encontraría a la vuelta de la esquina, o qué vistas al azar vería. Al igual que la vez que había visto hilos de seda de color y se extendía a lo largo de una pared, o cuando había entrado a un pequeño café en una ciudad vieja y se encontró en un establecimiento con estrellas Michelin. Luego estaba la mujer que llevaba una correa de G-string en Times Square. Nada fuera de lo común, excepto que la mujer humana había estado vestida como Ilium, con una peluca de cabello negro sumergida en lentes de contacto azul y dorado y alas falsas que llevaba con un arnés que mostraba pechos que había pintado de plata brillante. Elena no había sabido si estar o no horrorizada por el bien de su amigo, si no hubiera sido él quien le señalara a la actriz. Ilium pensó que era hilarante. Había pasado por el artista exótico. Hizo que Elena tomara una foto. Por lo que podía ver, este mercado, como Times Square, era una instalación permanente. Pequeñas tiendas ajustadas
una contra otra con techos inclinados, que se extendían varios pisos hacia afuera para proporcionar sombra para la mercancía. Delante de las tiendas, la luz del sol llovía sobre toda la zona, pero algún ingenioso planificador de la ciudad había dejado espacio para varios árboles grandes que proporcionaban a los compradores sombra, lo que significaba que se quedarían. Circulando por el árbol más grande, había un banco de madera en el que vislumbraba a hombres y mujeres sentados y charlando mientras bebían algo. Té de menta fresca. Esperaba con la boca regada por el recuerdo del gusto que era un aspecto integral de su impresión en Marruecos. El mercado no era solo una sola calle, sino que se desarrollaba en una rueda desigual. Los radios de longitud irregular, al final de la calle más larga, la que iba al extremo occidental de la ciudad y no tenía hogares a su alrededor, vislumbró y capturó un aroma, una curtiduría. Otras tiendas o industrias que creaban humos o olores nocivos probablemente también se encontraban cerca de ese borde, de manera similar a como las grandes ciudades separaban sus distritos industriales de áreas comerciales o residenciales. La gente de abajo miró hacia arriba mientras Elena y los otros pasaban, pero nadie los saludó. De hecho, parecían estar extrañamente inmóviles. ¿Por el grupo de ángeles? No, pensó Elena, que aquellos seres humanos estuvieran tan admirados de los ángeles como para quedar atrapados en un estado congelado por su presencia era raro. La reacción podría ser una sorpresa. Los Luminata no saldrían a menudo siempre, pero volarían aquí, ya que todo su trato era encontrar su camino hacia la luminiscencia por la contemplación, mientras se encerraban en sus ambientes prístinamente controlados. Regatear con los mortales y enfrentarse a las duras realidades de la vida no encajaba exactamente en eso, sin importar cómo lo cortaran. Tenía que ser el escuadrón de guardia el que tenía que recoger los suministros y cualquier otra cosa que Lumia pudiera necesitar. Pero los guardias también eran ángeles. Entonces, ¿por qué esta reacción perturbadora? ¿Y dónde estaban los ángeles residentes de la ciudad? Continuando el paseo por el mercado, todo su grupo voló hasta el borde de la ciudad, donde una vez más, las casas se hicieron más distantes y campos verdes se convirtieron en un pilar. Tasha estaba a la vanguardia, y cuando ella se volvió, el resto de ellos siguió el ejemplo. Elena no estaba segura si todo el mundo quería aterrizar, pero no tenía intención de salir de aquí sin hablar con la gente del pueblo. Con eso en mente, se dirigió hacia el mercado una vez más que se acercaron al centro de la ciudad. Los volantes enfrente de ella continuaron antes de que alguien mirara hacia atrás y comenzara una reacción en cadena. Cuando se puso de pie en el centro del mercado, junto al árbol rodeado por el banco de madera, parecía que todos habían decidido unirse a ella. Elena levantó la mirada hacia el azul polvoriento del cielo y esperó que Aodan no se sintiera obligado a aterrizar. Podría estar bien con pequeños toques de aquellos en quienes más confiaba, pero odiaría el mercado, se sentiría herido por ello. Mejor se quedara en lo alto y le avisara si alguien causaba algún problema. Una ráfaga de sonido cuando los ángeles aterrizaron y luego silencio reluciente. El fantasma que la estaba persiguiendo volvió a recorrer la tumba de Elena, porque no fue una sorpresa lo que vislumbró en las caras que lo rodeaban. No, era una emoción mucho más oscura, una que empujaba el hueso blanco contra la piel que sombreaba los marrones más profundos de los dorados soleados, y eso hacía que el aliento de la gente llegara en latidos irregulares. ¿Miedo? Las alas se doblaron hacia atrás para tomar el menor espacio posible, observando a los otros ángeles comenzar a explorar. Más cerca de la zona de aterrizaje estaban los puestos de fruta y especias, con otras mercancías extendiéndose detrás de ellos. En lugar de caminar,
Elena se movió bajo el dosel del árbol, sentado como si solo quisiera estar fuera del sol, y trató de sintonizarse con los susurros a su alrededor. No sabía por qué estaba perdiendo el tiempo. No hablaba ni entendía el árabe marroquí, más allá de unas palabras, las que su madre le había transmitido. Esas palabras que la madre de Marguerite le había hablado a menudo. Que Marguerite recordaba algo era un milagro, dada la juventud a la que había quedado huérfana. Pero las palabras que la madre de Elena había recordado eran casi todas de amor, lo que diría una madre cariñosa a un niño amado. Marguerite había sido amada profundamente. Esa verdad era un lejano pero potente recuerdo que había permitido a la madre de Elena sobrevivir al cuidado de crianza con su alma intacta. Rafael, la única palabra, cortó a través de su preocupación. Mirando a su izquierda, captó los ojos del delgado adolescente que había estado hablando, tal vez 15 o 16 a lo sumo. Palideció bajo el marrón claro de su piel. Sus ojos color avellana se volvieron enormes. ¿Qué hay de Rafael?, dijo con una sonrisa. En cualquier caso, el chico palideció aún más, mientras sus amigos lo miraban como si solo estuviera esperando a que ella sacara la ballesta y diera un puñetazo en el corazón del niño, dejándolo roto y sangrando en la tierra seca. El frío dentro de ella se hizo más duro, más frío. Hasta aquí el capítulo 25 de El corazón del arcángel. Gracias por escucharme.